Nuestro segundo panelista ha participado en estos encuentros en varias otras oportunidades. Él tiene también, quizá una de las partes más importantes de su currículo es que vivió mucho tiempo en Temuco, así que es una zona que le tiene muchísimo aprecio. Nuestro siguiente panelista, normalmente sus presentaciones traen mucha polémica, es muy disruptivo y es, como todos bien saben, un libre pensador. Él es Master Teacher of Global Study en el Liberal Study Program, es profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe de la Universidad de Nueva York. En Chile es profesor de Ciencias Políticas en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y director de Magíster en Opinión Pública de la Universidad Diego Portales. Obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Nueva York, es máster de la Universidad de Chicago y una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Illinois. Ha sido profesor visitante en Princeton, New School University y la Universidad de Chile e investigador visitante de la Universidad de Miami. Ha publicado numerosos libros y papers sobre democratización, diseño institucional y leyes electorales en América Latina. Sus libros, Las grandes alamedas, El Chile post-Pinochet y Que gane el más mejor, Mérito y competencia en el Chile de hoy, han sido bestsellers en nuestro país. Quiero pedirles un gran aplauso para Patricio Navia. Muchas gracias. Creo que voy a ocupar solo este micrófono. Para la gente que quiere las cosas más serias pueden buscarme en Google y ahí van a tener una página web con todos mis artículos académicos si les interesa mirar esos. Pero yo les voy a hacer una presentación un poco más para la gente que ve mundos opuestos que para la gente que por las noches se dedica a leer artículos académicos. Por los ratings sé que son más que los que leen artículos académicos. Y quiero hablar de una radiografía del descontento actual en Chile en un contexto de lo que ocurre en América Latina. En general podemos ver que cada cierto tiempo hay estas irrupciones de optimismo sobre lo que pasa en América Latina. Estos dos titulares del Economist en años recientes hablan de Brasil despegando. No es la primera vez que despega Brasil, por cierto. Ya similares pronósticos sobre el despegue de Brasil se habían hecho en los años 50 y luego si vuelve a despegar ahora es porque ese despegue no duró tanto. O mirar a América Latina como el norte y a América del Norte como el sur. Hay optimismo en algunos ámbitos, pero también hay cierto pesimismo. De hecho, libros recientes sobre América Latina muestran titulares más bien pesimistas, quedándose atrás, cayéndose, el continente olvidado. Y mi favorito es ese. Mi favorito es ese. Leftovers, que quiere decir un juego de izquierda, pero también las sobras. Como la izquierda, en cierto modo, son como las sobras de todas las ideologías de décadas pasadas. Así que hay, por un lado, una visión optimista, por otro, una visión más bien pesimista. Si ponemos América Latina en contexto, podemos ver que Chile está ahí. Es Oklahoma. Si ustedes no saben nada de Oklahoma, imagínense lo que saben los estadounidenses sobre Chile. Hay también algunas señales de descontexto. Estos son datos del Latino Barómetro, publicados por el Economist, que muestran algunas cosas preocupantes, pero también nos muestran que tenemos que ser cuidadosos respecto a dónde vemos las tendencias. En el caso de Chile, encontramos, ahí ya me perdieron. En el caso de Chile, ¿tampoco? Ahí sí. En el caso de Chile encontramos que el país es un poco más pesimista ahora que en 2001, pero el optimismo de 2010, o sea, el retroceso que vemos en términos de satisfacción entre el 2010 y el 2011, a lo mejor simplemente representaba un optimismo
Hagámoslo con este nomás, entonces. Entonces, a lo mejor eso solo representaba un optimismo excesivo en 2010. En 2010 creíamos que podíamos conseguirlo absolutamente todo y después en 2011 volvimos un poco más a la realidad. Pero aún así, el apoyo a la democracia se mantiene firme. Uno de los fenómenos interesantes que vemos en Chile es que hay bastante apoyo a la democracia, aunque hay un apoyo decreciente a los partidos políticos. La gente nos dice, queremos democracia, creemos en democracia, solo que los partidos políticos nos dejan bastante insatisfechos. En general, en América Latina se habla de Chile como un caso excepcional. Se habla mucho del milagro chileno. Y en cierto modo podemos justificarlo muy bien. Chile es mucho mejor ahora de lo que éramos en 1990. El modelo económico social de mercado, que mucha gente lo critica, es un modelo que por otro lado la gente apoya mucho con sus acciones cotidianas. Al final del día, los candidatos que han ganado elecciones siempre han ganado elecciones con un discurso de cambio, pero en un contexto general de continuidad. Y los que van a ganar las elecciones el próximo año también van a prometer cambio, pero en un contexto general de continuidad. Nadie nos va a prometer un cambio radical, nadie nos va a decir seamos Argentina, seamos Venezuela, porque por ahí nos va a ir mejor. Nos van a decir sigamos siendo Chile, pero mejoremos las cosas que tenemos mal. Este es un gráfico que muestra el PIB per cápita de Chile y América Latina. Chile es azul, América Latina es en salmón. Y ustedes verán que en los años 50, en los años 60, Chile era como el promedio de América Latina, luego tuvimos una pequeña caída y desde mediados de los 90 Chile comenzó a crecer. Aquí hay dos interpretaciones posibles. Si ustedes son de derecha van a decir Chile empezó a crecer por ahí por el 85. Si son de la concertación van a decir sí, pero recién en el 90 pasamos el promedio de América Latina. Da lo mismo, pasamos el promedio de América Latina y ahora estamos algo mejor. Buenas noticias, pero si viéramos a Corea, Corea hubiera partido por aquí el año 50 y ahora estaría como por acá arriba el 2012. Luego, a Chile nos ha ido bien en términos relativos con América Latina, pero respecto a otros países del mundo nos ha ido bastante menos bien. Ahora, ha habido avances importantes, reducción importante en la pobreza, el porcentaje de nuestra economía que necesitaríamos para eliminar a la gente de pobreza es cada vez más pequeño, en tanto somos una economía más grande y tenemos niveles de pobreza más bajos. Nuestro problema no es un problema de pobreza, aunque para algunas regiones, incluida esta, el problema de pobreza rural sigue siendo importante. En general, nuestros problemas son más bien problemas, como decía David muy bien, problemas de inclusión y eso generan un descontento de la clase media, como también señalaba Marta Lagos en el primer panel. Tenemos todavía problemas de desigualdad, entonces no es nada nuevo. La desigualdad en Chile, por cierto, no es peor de lo que era antes. Es más, es un poco mejor de lo que era antes. Si tomamos las estimaciones que se hacen sobre desigualdad en los años 60 y en los años 50 y 70, era mucho peor de la desigualdad que tenemos ahora. Luego decir que el modelo responsable de la desigualdad es atribuirle al modelo algunas características que el modelo no tiene. Claramente no ha ayudado mucho a reducir la desigualdad, pero políticas sociales sí han ayudado mucho a reducir la desigualdad y la creciente percepción de la gente como parte de esta clase media con cierta capacidad de acceso, aunque se definan a sí mismos como pobres, sí tienen capacidad de acceso. Podemos ver la cantidad de gente que tiene teléfonos celulares, que tiene un montón de otras cosas que son indicativos más de clase media que de pobreza extrema. Nos muestra que en general la gente se está viendo a sí misma con una perspectiva muy distinta. Quiero comparar a Chile con Argentina porque es importante que nos miremos con nuestros vecinos. En el fondo está América Latina, el PIB, de nuevo, per cápita, y Argentina el año 80 nos llevaba una ventaja, de hecho era casi el doble de nuestra economía. Ahora estamos más o menos a la misma altura, pero como Argentina es muy procíclico, en los próximos años debiésemos ver a Argentina caer nuevamente. La gracia de Chile es que si bien las políticas económicas son menos heroicas, tenemos menos tasas de crecimiento radicalmente altas, también tenemos menos tasas de crecimiento radicalmente bajas. Otros países pasan muy rápido del crecimiento a la crisis y eso termina afectando con mucha más fuerza a la clase media que al resto. Luego, nadie va a andar con camisetas de Patricio Aylwin 20 años más como andan con camisetas de el Che Guevara, pero probablemente los líderes como Patricio Aylwin, por poner solo un ejemplo,
un líder que ya no está activo en la política, para que nadie piense nada, que lo estoy proclamando como candidato presidencial, pero líderes que efectivamente producen estos cambios graduales y moderados, terminan siendo mucho mejores, aunque nadie ande con camisetas de ellos. La desigualdad en Chile ha venido decreciendo, esa es una señal positiva. En otros países ha venido creciendo. De nuevo, Argentina tiene mayores niveles de desigualdad ahora que hace 25 o 30 años. Chile tiene niveles de desigualdad bastante menores. No es suficiente, la velocidad de decrecimiento es muy lenta, tenemos que hacer mucho más, pero vamos en la dirección correcta. Tenemos que apretar el acelerador mucho más que dar un golpe de timón y cambiar de rumbo. La pobreza extrema en Chile es menor que la pobreza extrema en Argentina, esos son datos también importantes, importan los indicadores absolutos, necesitamos que haya mucho menos gente sufriendo, pasándolo mal. Pero Chile tiene desigualdad más alta que Argentina, la concentración de la riqueza en Chile es mayor que en Argentina, aunque también ha disminuido, pero ha disminuido muy levemente, seguimos siendo un país bastante desigual y esa desigualdad se concentra no solo entre los ricos y pobres, también entre Santiago y las regiones. El distrito 23 en Santiago, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, tiene más de la mitad de los parlamentarios. Esto es, la mitad de los parlamentarios del país viven en ese distrito, mandan a sus hijos a escuelas en ese distrito, van a clínicas en ese distrito, compran en supermercados en ese distrito, aunque tengan departamentos en las regiones que representan. Pero nuestra desigualdad se ve evidenciada también en esa distribución política. Bueno, pero si hemos avanzado tanto, entonces, ¿qué pasó en 2011? ¿De dónde viene ese supuesto malestar que experimentamos los chilenos? Mi sugerencia es que el malestar tiene más que ver con ansiedad, también lo dijo Marta Lagos en su presentación, y tiene algo que ver, yo añado, con la forma en que el gobierno del presidente Piñera manejó, de hecho, las expectativas. Tal vez la principal frase del presidente Piñera de la que se arrepiente no son aquellas del Clinic, las piñericosas, sino es una que dijo a los 20 días de iniciado su gobierno y es: lo que otros no pudieron hacer en 20 años, nosotros ya lo hicimos en 20 días. Porque eso elevó muchísimo las expectativas y generó la percepción de que este gobierno iba a solucionar absolutamente todos los problemas. Luego, aun si este gobierno resulta ser, y a mi juicio está siendo, un gobierno bueno, o al menos lo suficientemente bueno, las expectativas eran mucho más altas y luego produce mucha satisfacción. Si ustedes les prometen a sus hijos que los van a llevar a dar una vuelta por el mundo y después solo los llevan a Miami de vacaciones, sus hijos van a estar insatisfechos igual. Esta nueva forma de gobernar de la administración del presidente Piñera estaba asociada fundamentalmente con la eficiencia. Esa fue una de las razones por las que el presidente ganó. Íbamos a hacer lo mismo que la concertación, pero de una forma mucho más eficiente. La sombra de Pinochet desapareció, supuestamente también iba a ser un gobierno mucho más meritocrático, los grupos Tantauco, gente de todos los estratos que participaba en la preparación del gobierno, no iba a ser un gobierno elitista, iba a ser un gobierno de inclusión. Y simbólicamente la inclusión en Chile es muy, muy importante en todos ámbitos. Los políticos que representan la inclusión les va mucho mejor en los reality shows, los participantes que representan la inclusión les va mucho mejor. Y por eso gana Roca en Mundos Opuestos y varios de ustedes tienen cara de haber trasnochado anoche porque se quedaron viendo ese programa. Así todo, este fue un buen comienzo precisamente para el gobierno por el discurso de inclusión y meritocracia. El contraste con la forma como reaccionó el gobierno de Bachelet, en particular con el terremoto, daba una señal muy clara sobre cómo el discurso de eficiencia podía funcionar también. Y eso explica por qué el gobierno tuvo una luna de miel tan exitosa. Estos son datos de DIMARC. Con el rescate de los mineros llegó a una aprobación bastante alta, bastante más de lo que había sacado el presidente Piñera en primera y en segunda vuelta. La aprobación de Piñera, de hecho, al comienzo de su mandato, esto es abril del 2010, era mayor entre los más jóvenes que entre los más viejos.
Esto en buena medida porque todavía estaban los recuerdos del autoritarismo, la derecha en el poder generaba muchos miedos en las personas de más edad, en general la gente de más edad está menos inclinada a aceptar los cambios, los jóvenes estaban más a favor del cambio y luego naturalmente tuvimos los problemas que tuvimos. El gobierno siempre ha sido más popular en regiones que en Santiago, a diferencia de los gobiernos de la concertación que en general eran más populares en Santiago que en regiones. Pero desde un comienzo teníamos algunos nubarrones en el horizonte. El presidente Piñera siempre tuvo ciertos problemas de credibilidad. La credibilidad es su indicador más débil desde que era candidato y de hecho desde que llegó al gobierno. Luego, si no te creen lo que les vas a decir, lo que tienes que hacer es hacer cosas y quedarte un poco callado. No sacas nada con andar prometiendo cosas si la gente ya no te cree. Tienes que mostrar resultados. Hubo una serie de golpes de efecto mediáticos que mostraron que el presidente de pronto estaba olvidándose de los temas de la eficiencia y concentrándose un poco más en los temas de popularidad. Fue a dormir a Dichato para el Mundial de Fútbol. La idea, en cambio, de las chaquetas rojas era una idea positiva, subrayaba nuevamente el punto de la eficiencia. El rescate de los mineros fue el momento que tocó el cielo, pero también comenzó la caída del propio gobierno porque a mi juicio el gobierno se confundió entre la eficiencia y la popularidad. Desde entonces el presidente estuvo un poco obsesionado con los temas de popularidad. Y para un gobierno que fue electo por un mensaje de eficiencia, intentar ser popular es perder el rumbo. Miren, esta es la siguiente foto que a mí me parece refleja muy bien la diferencia entre la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. Fíjense cuál de los dos presidentes realmente está sintiendo el dolor de la persona que está abrazando. Uno de ellos está esperando a ver quién le toca abrazar ahora y la otra realmente siente el dolor de los que abrazan. Pero Piñera no ganó por ser empático, Piñera ganó porque era eficiente, porque era capaz de entregar resultados y ahí debiese concentrar el objetivo del gobierno. Luego vino un pésimo precedente y tal vez si la peor frase del gobierno fue lo que otros no hicieron en 20 años, nosotros lo hicimos en 20 días, el peor precedente fue Barrancones o Punta Choros. Porque ahí quedó súper establecido que la forma para ejercer presión en este gobierno es sacar gente a la calle. No necesitas tratar de convencer a los parlamentarios para qué. Basta con que saques un par de miles de personas a la calle y el gobierno eventualmente va a ceder, y va a ceder de una forma grosera. Esto es, el presidente va a llamar por teléfono al presidente de la compañía y le va a decir: yo sé que ustedes pasaron todos los requisitos para poder construir su central, poner su farmacia, poner su tienda, hacer lo que quisieran hacer, pero les pido que por favor no lo hagan. Y saltarse los procedimientos de este gobierno fue lo que indujo que la gente empezara a salir a la calle. Las disputas políticas en Chile no se tienen para quedar en el Congreso. Lo siento, senador García, pero prefiero sacar 5.000 personas a la calle que tratar de convencerlo a usted. Si saco gente a la calle es mucho más eficiente que tratar de o convencerlo a usted o hacer campaña en su contra y sacar muchos más votos de los que sacó usted. Siempre es más fácil tener gente en la calle que sacar un número suficiente de votos para ganar una elección. El rescate de los mineros fue el mejor momento porque subrayó el mensaje de eficiencia, pero desde entonces los problemas se empezaron a dar. Me parece que el fútbol fue un momento simbólico porque mostró que este gobierno, que supuestamente tenía que ser eficiente, por alguna razón, ya sea justificada o no, se vio involucrado en una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con el gobierno. ¿Qué tiene que ver con el gobierno con el entrenador de la selección de fútbol de Chile? Luego vinieron una serie de errores no forzados que no quiero subrayar, pero que ustedes pueden leer y acordarse, enojarse o alegrarse, dependiendo de su propia visión política. La prensa extranjera comenzó a notar la falta de astucia. Hace poco el Economist se refirió al presidente Piñera como inepto y la semana pasada tuvimos otro incidente de una entrevista donde el presidente Piñera tendría que haber salido muy bien parado y por alguna razón salió de forma pésima cuando le preguntaron sobre Pinochet. Nuevamente errores no forzados en 2012, un montón de ellos, el más reciente, probablemente la discusión por el sueldo mínimo, que subraya algunos de los problemas también de este gobierno de eficiencia. Todos estos desórdenes en el oficialismo subrayan lo que a mi juicio está detrás de este supuesto descontento. De hecho, rápidamente voy a pasar por una serie de gráficos que nos muestran que tal descontento, si lo miramos en el largo plazo, nos
no existe, en tanto los indicadores no son mucho peores o distintos de lo que hemos visto en el país. No hay tanto optimismo, pero fíjense el pesimismo que hay en Chile ahora. En niveles de pesimismo bastante bajos. Estos son datos del Centro de Estudios Públicos desde el retorno de la democracia en 1990 hasta ahora. Las expectativas económicas han bajado un poco, pero las expectativas negativas no son necesariamente malas. Luego hay una segunda lectura posible que ya lo han repetido bastante esta mañana, que tiene mucho que ver con la inclusión social, con la necesidad de la gente o la demanda de la gente por ser parte de lo que está pasando, ser parte del progreso. Esta es percepción negativa de la economía desde el año 80 en adelante, y verán ustedes que, perdón, esto desde marzo del 2009, tenemos otros datos. En general, los chilenos con el paso del tiempo se están poniendo bastante menos bipolares. Los datos nos muestran que los gráficos de subida y bajada se están poniendo bastante más estables. Somos menos bipolares de lo que éramos a comienzos de los 90. De nuevo, esta es la percepción económica desde el año 82 hasta ahora, mucho menos bipolares de lo que éramos hace 15, 20 años atrás, en buena medida porque el país es mucho más estable también. La situación personal, estamos cada día más cerca del promedio histórico, y es muy difícil que nuevamente peguemos esos saltos en buena medida porque la situación económica ha generado a un electorado, a una gente mucho más aversa al riesgo. Ahora la gente tiene cosas que perder, quiere mucho más, pero también tiene mucho miedo a perder lo que ya tiene. Voy a saltarme ya que me estoy quedando sin tiempo. En general, un punto importante es que cuando la presidenta Bachelet estaba en el poder, ella concentraba la aprobación, su gobierno tenía indicadores de aprobación bastante más bajos. En el caso del presidente Piñera, es lo opuesto, sus ministros tienen tasas de aprobación bastante más altas que el presidente. Luego, aquí hay un problema personal del presidente. Si bien la gente que trabaja con el presidente le gusta decir que es un problema de la clase política en general, sí, es verdad, pero es mucho más grande el problema del presidente. Luego, probablemente va a disminuir cuando el presidente ya no aparezca en la boleta electoral en octubre. Los candidatos a alcalde no lo van a poner al presidente en sus fotos, pero sí probablemente van a poner a algunos de los ministros del presidente en sus fotos para la alcaldía. ¿Por qué las marchas? Las marchas son un poco como los pacientes. Los pacientes saben cuáles son los síntomas, pero no necesariamente cuál es la enfermedad. Luego, suponer que los pacientes nos pueden decir, este es mi síntoma y yo sé cuál es el remedio para mi enfermedad, a mi juicio es un error. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para defendernos de este malestar? De nuevo, son demandas por inclusión, eso ya lo escucharon. Me voy a saltar un par de estos puntos. Sí quiero detenerme en este en particular. Aquí. Si ustedes miran las encuestas, la de su mano izquierda, son los datos del Centro de Estudios Públicos cuando le preguntan a la gente si ustedes son de centro, de izquierda o de derecha. Y nos muestra un país donde hay poca gente de centro y mucha gente que no es ninguna. Pero en la misma encuesta le preguntan a la gente, ok, en una escala de 1 a 10, ¿dónde se ubican ustedes? Y la mayoría de los chilenos, este es el gráfico de la derecha, se ubica en el centro. Luego los chilenos son esencialmente moderados, aunque no se quieran definir como de centro. Y eso es clave, eso es importante. Las elecciones del próximo año las van a ganar aquellos que prometan moderación. Todo esto me lo voy a saltar y quiero destacar un solo punto. En el mundo hay bastante descontento, eso ya lo mostraron, es un avión que tiene un par de motores que no están funcionando, España, Europa, la gente tiene temor a que todo esto se va a hundir. Chile, en cambio, es un avión que funciona súper bien. Nuestro problema es uno de distribución. La gente que va en business va de maravilla y un montón de otra gente va atrás amontonada, no tienen acceso a los baños, no tienen acceso a la comida y más aún los que van en business no porque pagaron más, sino porque tienen los apellidos adecuados y viven en Santiago. Lo que necesitamos es distribuir mucho mejor la carga del avión, de lo contrario, efectivamente, podemos potencialmente tener un motín. Mis 5 reformas ya las dijo David Gallagher, así que me las salto. Y quiero terminar solo con un punto, y es, ¿qué pasa si no hacemos nada? En el corto plazo no va a pasar nada, pero termino con esta historia. Yo hace 25 años más o menos tomé mi primera clase sobre política de América Latina en la Universidad de Illinois y aprendí que la democracia más estable de América Latina era Venezuela. Y lo era en los 80. Y era la democracia más estable, pero tenía solo 2 problemas.
Un problema era que Venezuela tenía un sistema político duopólico de dos partidos que se repartían el poder y no había suficiente competencia. Y el segundo problema era que Venezuela era profundamente desigual. Pero salvo esos dos pequeños problemas, Venezuela estaba súper bien y le iba a ir súper bien en la vida. Y termino con esto. Si eso pasó con Venezuela, entonces debiésemos entender que las protestas del 2011 son un poco equivalentes a lo que le pasa a una persona cuando siente dolor de pecho. Sentimos dolor de pecho, decimos, hay un ataque cardíaco. Me voy corriendo a la clínica alemana, me hacen los exámenes, no, mejor al hospital regional, me hacen los exámenes y el doctor me dice, no tuviste un ataque cardíaco, pero tienes el azúcar muy alta, estás con sobrepeso, tienes colesterol muy alto, estás fumando, estás tomando y no haces suficiente ejercicio. Si no haces nada al respecto, vas a tener un ataque cardíaco en 2, 5, 10 años, pero vas a tener un ataque cardíaco. El desafío que tiene Chile es el mismo desafío de ese paciente. Te vas a la casa y puedes empezar a cambiar gradual y moderadamente tu estilo de vida, comes mejor, sales a caminar en la mañana, te devuelves caminando del trabajo un día, haces cosas graduales para mejorar tu estilo de vida, o bien invitas a todos los amigos a un asado para celebrar que no tuviste un ataque cardíaco. Y creo que ese es el punto en el que está Chile ahora. Espero que hagamos lo primero y no lo segundo. Muchas gracias.